Buenas tardes y bienvenidos a este Salón de Actos del Real Instituto de Estudios Asturianos. Hoy inauguramos ciclo bicentenario del Trienio Liberal 1820-1823 que coordina el doctor Juan José Tuñón Escalada, que es miembro de número de esta casa y presidente de la Comisión Segunda. Él va a hacer una breve presentación del ciclo y, naturalmente, va a presentar a la conferenciante de hoy, la profesora Marta Friera. Sin más preámbulos, tiene la palabra el doctor Tuñón. Buenas tardes y gracias por su asistencia. Como acaba de señalar el señor director, don Ramón, esta tarde iniciamos el ciclo de conferencias organizado por nuestro instituto con motivo del bicentenario del Trienio Liberal 1820-1823. Un periodo político breve pero intenso, social y políticamente, en el que tras el pronunciamiento del comandante Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, se puso término al gobierno absolutista de Fernando VII y se restableció la Constitución de 1812. Pero, como sabemos, un proyecto político que sería muy pronto interrumpido por la intervención de las potencias extranjeras de la Santa Alianza, con la entrada en España del ejército francés, conocido como los 100.000 hijos de San Luis, devolviendo los poderes absolutos al monarca y abriendo paso a uno de los periodos más tristes de nuestra historia, la denominada década ominosa, o segunda restauración absolutista. La importancia de este periodo para la historia de España, su incidencia en Asturias y la condición de asturiano de su principal protagonista, el general Rafael del Riego, motiva sobradamente, como comprenderán, que nuestro instituto no haya querido dejar pasar esta importante efeméride, organizando este ciclo de conferencias, que en principio estaban previstas para marzo de 2020, pero que, dadas las circunstancias y restricciones generadas por la pandemia, fueron necesario ir posponiendo hasta ahora. En la organización de este ciclo nos pareció oportuno atender a tres aspectos distintos: la incidencia que el trienio tuvo en Asturias, la proyección y eco internacional que en su época alcanzó, y la lectura e interpretación política e historiográfica que posteriormente ha tenido en estos 200 años. Al primer aspecto correspondería la conferencia que hoy escucharemos de la profesora doña Marta Friera Álvarez, que lleva por título, como saben, la Diputación Provincial de Asturias durante el Trienio Liberal 1820 y 1823, y también la que el próximo jueves 10 de marzo me tocará impartir, con el título Clero y Trienio Liberal en Asturias, el Cisma de Oviedo. El segundo aspecto será abordado el jueves 17 de marzo por la profesora doña Alicia Laspra Rodríguez, con su conferencia titulada Rafael del Riego en la prensa londinense, 1820 y 1823. Y finalmente, al tercer aspecto se referirá el jueves 24 de marzo el profesor don Sergio Sánchez Collantes en su conferencia Riego y el Trienio Liberal en el imaginario del republicanismo español. Agradecer a los ponentes su generosa y cordial colaboración, ofrecida desde un principio y mantenida siempre, a pesar de los sucesivos cambios de fechas ocasionados por las circunstancias a las que antes he aludido. Aunque por su trayectoria académica, cargos universitarios y actividad investigadora nuestra ponente de hoy es persona ampliamente conocida, debo guardar la formalidad de su presentación. La doctora doña Marta Friera Álvarez es profesora titular de Historia del Derecho y de las instituciones en la Universidad de Oviedo. Ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho de los años 2008 a 2014. En la actualidad es vicesecretaria general de la universidad. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio fin de carrera al mejor expediente académico y premio extraordinario de doctorado. Es asimismo especialista universitario en archivística por la UNED. En el campo de la investigación es especialista en historia de las instituciones político-administrativas
en el tránsito del antiguo régimen al liberalismo, con especial atención al espacio del Principado de Asturias y su gobierno, Junta General, Corregimiento, Regimientos y Justicias, Real Audiencia, Diputación Provincial, etc. Y algunas de las principales causas y consecuencias del cambio de culturas jurídicas: Ilustración, constitucionalismo, codificación, propiedad de la tierra, derecho consuetudinario y gobierno doméstico. En cuanto a la difusión de los principales logros científicos e intereses y objetivos, destaca su participación en proyectos de investigación del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Inversión, de forma ininterrumpida hasta el presente, el IDEI. Se trata de proyectos llevados a cabo por grupos de investigación interuniversitarios, entre los que destacan el Grupo de Historia del Derecho Martínez Marina y el Grupo de Investigación de METER, Maternidad, Género y Familia. Sobre la calidad de la trayectoria científica, tiene reconocidos 3 sexenios de investigación, y es de destacar sus 2 premios de investigación por sendos trabajos, 1 premio de investigación Juan Uriar Riu y premio Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Autora de varias monografías, capítulos de libros de autoría colectiva, todos interdisciplinares, y artículos en revistas de interés histórico-jurídico como Anuario de la Historia, del Derecho Español, Historia Constitucional, Jus Fugit, etc. La difusión de logros científicos también se manifiesta en distintos congresos internacionales, con publicación de las correspondientes actas y a través de la impartición de conferencias y cursos dirigidos a estudiantes universitarios y otros colectivos organizados por diversas universidades e instituciones científicas y culturales. Es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, investigadora titular del Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII, socia de la Sociedad Española de Historia del Derecho y de los consejos de redacción y evaluación de varias revistas de interés histórico y jurídico. Agradecemos su presencia y sobre todo la conferencia que a continuación nos va a impartir. Muchas gracias por su presentación. Señor director del Real Instituto de Estudios Asturianos, señoras y señores, es un placer volver a participar en un ciclo de conferencias del RIDEA, que veo recordar que la última vez fue con ocasión de unas jornadas dedicadas a Álvaro Flórez Estrada en 2016, de la mano del profesor José Alba. El tema que nos ocupa hoy es muy querido por mí y me trae al recuerdo al que fuera director de esta institución y maestro de una generación de historiadores, José Ignacio Ruiz de la Peña, con el que en varias ocasiones tuve el placer de hablar en esta sala precisamente sobre el gobierno histórico de Asturias. Como no recordarle hoy. Es el bicentenario del trienio liberal o constitucional, todavía lo es, y está bien celebrarlo, aun con la modestia de este ciclo de conferencias que lleva tiempo preparando con trabajo, dedicación y cariño Juan José Tuñón, a quien agradezco muchísimo su invitación ya hace un tiempo para participar en estas 4 conferencias que finalmente van a desarrollarse. Desde el año pasado, en las treguas que nos da la pandemia, se vienen celebrando en distintos lugares, en Jaén, he estado en Orense hace poco, estar en Tarragona, actos conmemorativos referidos al trienio liberal, en concreto, por lo que a mi campo de conocimiento corresponde, que es la historia del derecho, actos conmemorativos de las diputaciones provinciales, precisamente, pues muchas de ellas, extendidas por toda la España liberal, se establecieron precisamente durante este trienio, durante estos 3 años. La Diputación Provincial de Asturias realmente lo hizo en la primera época liberal, recién aprobada la Constitución de Cádiz, porque su reunión constitutiva fue el 1 de marzo de 1813. En el trienio ya tenía cierta experiencia. Que yo sepa, no se celebró en 2013 ningún acto de celebración de su bicentenario, del de nuestra Diputación Provincial, ¿no? Con lo que casi 10 años después, con ocasión del trienio, podemos enmendar aún levemente esta, bueno, yo creo que falta, ¿no?
Vamos a hablar hoy de la Diputación Provincial de Asturias, su edificio actual, ahí lo tenéis, todavía de la Junta. Todavía no se llamaba de Oviedo en el trienio ni en la primera época liberal, era la Diputación Provincial de Asturias. Y vamos a hablar de ella en el trienio, lo que implica hablar nada más y nada menos de cómo se transitó en nuestra provincia de la cultura del antiguo régimen, que abarca, como saben, de la Baja Edad Media a la Edad Moderna, de los siglos XIII a XVIII, a la cultura liberal que se abre en el XIX. Voy a estructurar mi exposición en 4 apartados, que tienen aquí también, para analizar la Diputación en el trienio liberal y de paso el trienio liberal a través de la Diputación, lo mismo, ¿no? Partiré del tradicional gobierno de Asturias muy brevemente, que desmorona el liberalismo, me centraré en la Diputación Provincial durante el trienio, me referiré a algunos aspectos muy brevemente sobre la organización territorial liberal en Asturias para terminar también con el fin del trienio. Empezamos con unas palabras, por lo tanto, sobre el tradicional gobierno de Asturias y su tránsito al primer liberalismo, ¿no? Este primer ensayo previo al trienio. Bueno, en el antiguo régimen, Asturias era una corporación de base territorial, plenamente integrada en la Corona de Castilla y con esta en la monarquía hispánica. Su definición institucional la marcó en el tránsito de la Baja Edad Media a la modernidad la creación del Principado de Asturias en 1388 y sobre todo, desde la perspectiva jurídica más trascendente es incluso su vinculación en 1444 como mayorazgo del heredero de la Corona de Castilla, ¿no? Hecho fundamental para la configuración realenga de la misma. Su madurez institucional llegaría en el reinado de Felipe II, que dotó a la provincia de un marco normativo, las ordenanzas reales de 1594, y de unos órganos de gobierno permanentes, la Diputación General y el Procurador General. La forma tradicional y consuetudinaria de organización y gobierno del Principado de Asturias descansaba desde entonces en 3 pilares. Primero, el corregimiento, introducido por los Reyes Católicos, que pasó de militar a togado en 1619, con una plaza propia en la Real Chancillería y Audiencia de Valladolid, lo que era un privilegio al modo de la provincia de Vizcaya. En segundo lugar estaba la Junta General del Principado, nacida en la Baja Edad Media, al calor del desarrollo, de la unión concejil frente al señorío, de naturaleza siempre realenga y de base local. Era un cuerpo de provincia capaz de representar y de gobernar a las distintas corporaciones locales y también, en cierta medida, a las familiares. Y en tercer lugar, aunque no en último, los cabildos, regimientos o ayuntamientos, ¿no? La unión del gobierno y la justicia de los distintos concejos, cotos y jurisdicciones asturianos. Jurídicamente muy variados y diferentes entre sí, pero que alcanzaron cierto grado de uniformidad a través de las ordenanzas provinciales de 1659 aprobadas durante el corregimiento de Lorenzo Santos de San Pedro y de la previa y exitosa además política real de redención de los principales señoríos culminada por Felipe II y del sometimiento de la precedencia nobiliaria, entre otras cosas, a través de la patrimonialización de los regimientos, otros oficios, de la anulación de determinados privilegios, ¿no? Como era la propia equiparación jurídica entre la nobleza y la exención fiscal. Bueno, esta forma de organización y gobierno se mantuvo intacta hasta la creación de la Real Audiencia de Asturias en 1717 por orden de Felipe V, que trajo consigo la sustitución del corregimiento por la nueva institución de delegación real. Ahí tenemos una imagen de una audiencia de Valladolid sería, no de Asturias, que bueno, era Tribunal Superior también para el caso asturiano, incluso después de creada la audiencia. Se iniciaba así un largo tránsito que la historiografía jurídica ha denominado el paso de una monarquía jurisdiccional a una monarquía administrativa, en fin, bueno, un proceso de superposición de la potestad real, ¿no?, al resto de potestades características de la pluralidad jurisdiccional del antiguo régimen, cuyos pilares comenzaban a tambalearse. Para lo que ahora nos interesa, los hasta entonces concebidos como fueros, privilegios, costumbres, es decir, los derechos propios de las distintas corporaciones, incluidas las corporaciones locales y la provincial, Asturias, ¿no?, que eran capaces o habían sido capaces de limitar otros poderes, pasaron
más o menos definitivamente a concebirse como concesiones reales, disponibles, como leyes monopolizadas por los reyes, de las que además estos estaban absueltos, ¿no? Y este tránsito, a la larga, que también es lo que nos interesa a nosotros ahora, terminará con el liberalismo y la implantación de un Estado que sí fue capaz de monopolizar ya directamente el poder público. En este contexto, ¿cómo sucedió el paso de la Diputación General a la Diputación Provincial? Y vamos acercándonos al trienio. Con el aceleramiento de los acontecimientos que trajo consigo la Guerra de la Independencia, en Asturias, la Junta General tradicional de la que acabamos de hablar fue, como sabido, la que se convirtió en Junta Suprema de Gobierno en 1808. También entonces llamada Junta Constitucional. No estaba aprobada la Constitución de Cádiz, no había una Constitución escrita y racional. Junta Constitucional significaba entonces Junta Histórica, consuetudinaria, esencial a la forma de gobierno y organización de la comunidad sociopolítica asturiana. En un principio su ánimo no fue revolucionario, entendido como rupturista, sino restaurador, ¿no? Precisamente del orden vigente trastocado con la invasión francesa. Pero una vez que se forma la Junta Central, la suprema gubernativa del reino ya, que dará paso a las Cortes de Cádiz, pues el curso de los acontecimientos y la progresiva configuración jurídica uniforme ya de las nuevas juntas provinciales extendidas ya por toda la nueva nación fueron acabando con esta peculiar forma de organización y de gobierno del Principado hasta entonces legítima. Este cambio fue claramente percibido en Asturias y denunciado como una vulneración entonces de esos fueros, libertades, franquezas, privilegios, costumbres, regalías, en este contexto, ¿no?, de derechos concebidos hasta entonces como indisponibles, pero ya habíamos visto, y por eso me refería, que este concepto había empezado a cambiar en el siglo XVIII y ahora eclosiona, ¿no? El proceso culmina con la formación de las citadas Juntas Superiores Provinciales, ideadas por las Cortes de Cádiz, que son los antecedentes inmediatos de las Diputaciones Provinciales reguladas ya en la Constitución del 12. La Junta Superior Provincial de Asturias se instaló el 21 de agosto de 1811 y el 1 de marzo, como decía antes, de 1813, lo hace la Diputación Provincial en la sala capitular de la Catedral de Oviedo, que era la sede tradicional de la Junta General. Esta primera Diputación Provincial cesó con la restauración del antiguo régimen. En julio de 1814 cesa la Diputación Provincial. Y transmitía entonces aquella Diputación, la primera experiencia liberal asturiana en cuanto a forma de organización, transmitía entonces, cuando se despedía, una idea de continuidad en ese gobierno de Asturias, a pesar del cambio evidente de regímenes, ¿no? Decía al despedirse y solicitar la restauración de la Junta General, ¿no?, para que no quedase vacío el gobierno de la provincia, decía: aunque la fuerza de las circunstancias calamitosas y extraordinarias han producido algunas alteraciones, especialmente, claro, era el núcleo, en la forma de elección de los apoderados o representantes de los diputados, han conservado siempre aquellas atribuciones propias y peculiares de la Junta General y de su Diputación General, las mismas que hasta su cesación, hasta ese momento, continuó desempeñando la Diputación Provincial. Es cierto que estamos en un momento de transición que tiene mucho de continuidad, pero los acontecimientos sucedidos dejan claros también los cambios, ¿no?, que azotaban y que azotaron este periodo histórico. Y así, tras la primera restauración de Fernando VII, llegamos por fin al trienio liberal, ¿no? En marzo de 1820, que es cuando se generalizaron en Asturias las revueltas liberales, estaba reunida la Diputación General, la tradicional, la delegada de la Junta General, que había sido restaurada en 1814. Al margen, en esta ocasión, de esta tradicional institución, a diferencia de lo que había ocurrido, y por eso lo citaba, en 1808, se instaló la nueva Junta Provisional de Gobierno, que era afín al liberalismo. Entre marzo y abril se repuso, de 1820, estamos en este año, se repuso al jefe político de Asturias, que había sido nombrado en 1812.
y había sido cesado en 1814. Manuel María Acevedo y Pola, ahí tenemos un retrato, que era primo de otro mucho más conocido, y lo citaba yo al principio también, era primo del liberal Álvaro Flórez Estrada, también un protagonista indiscutible de este momento histórico, y casado con una de sus hermanas. A continuación, después de reponer al jefe político, se celebraron elecciones municipales y se instaló además la audiencia constitucional que sustituía a la Real Audiencia. Y en vez de restaurarse la Diputación Provincial cesada en 1814, que es lo que se había ordenado desde el Gobierno central, se dijo que de momento que se instalen las Diputaciones Provinciales cesadas. En Asturias no se hizo así. Se esperó a la celebración de las elecciones que ya estaban convocadas de diputados de Cortes. Y se esperó a esta elección para elegir también, al día siguiente, a los diputados provinciales que integrarían la nueva y renovada Diputación Provincial de 1820. Esta se instaló con estos nuevos diputados elegidos, ya digo, un día después de los diputados de Cortes, se instaló el 28 de mayo, lo que fue anunciado a todas las autoridades y a todos los pueblos asturianos. Su lugar de reunión, en este caso, varió a lo largo del trienio, varió mucho. Dejó la sala capitular de la catedral para ocupar varias sedes. El Colegio de San Gregorio, la Casa de la Regencia, que era... aquí teníamos a Flórez Estrada. Para atrás. Bueno, así está. Les decía, el Colegio de San Gregorio, la Casa de Regencia, que era la Casa de Regencia era la sede tradicional de la Diputación General. La Junta se reunía en la sala capitular de la catedral y la Diputación tenía una sala acondicionada en la Casa de Regencia, que era la casa número 1, 10ª de Villa, que era titularidad del hospicio. Y la número 2 era sede de la audiencia y propiedad del ayuntamiento. Ahí se reúne también la Diputación Provincial en estos años del trienio. También ocupó la casa del Marqués de Santa Cruz de Marcenado y más definitivamente el monasterio de San Vicente, en concreto su celda abacial. Celebró 3 periodos de sesiones, el último incompleto y cuya documentación seriada no conservamos, pero es una laguna mínima. La última acta que se conserva es de 23 de marzo de 1822. Pero insisto, una de las pocas lagunas que tenemos en el rico archivo de la Diputación, cuando otras diputaciones carecen prácticamente de documentación en estos años. En nuestro caso, la serie está prácticamente completa. El número de diputados provinciales, esos que se eligieron aprovechando la convocatoria de Cortes, era todavía un número fijo de 7. Es lo que había establecido la Constitución. Y un número de 7 diputados provinciales tuvo la Diputación en el primer periodo de 1813 al 14 y ahora también. Todavía quiero decir que no existía o no se aplicaba una proporción en cuanto a la población, una proporción entre la representación, el nuevo derecho de sufragio y de representación y la población. Y dichos diputados, 7 diputados, eran así en todas las provincias, 7 ese número. Fueron elegidos por la Junta Electoral Provincial, ya lo he dicho en varias ocasiones, un día después de los diputados de Cortes, y en ellos, si analizamos un poco sus nombres, se une la tradición y la renovación, pero en general eran liberales moderados. Isidro Suárez de Villar, Marcos Bernaldo de Quirós y Navia, Diego García de San Pedro, Pedro Pascasio Rodríguez Valdés, Ramón Antonio Rodríguez, Francisco María Frade y Juan Argüelles Mier. Y 3 suplentes, Manuel Rodríguez Valentín, que ejerció como diputado titular, Pedro Cienfuegos y Felipe Evia Antallo. Completaban la Diputación con estos 7 diputados el jefe político, Acevedo, el intendente, que primero era Pío Agustín de Landa, que había sido nombrado en pleno absolutismo en 1818 y se mantuvo, y luego Manuel María Girón le sustituyó.
y el secretario era José María Menéndez de la Granda, que además se rescata de la Diputación tradicional, la cesada en 1814, o sea que vemos esta tradición, esta conservación de unos mismos hombres en puestos de gobierno, ¿no? Ninguno de esos diputados lo había sido en la primera Diputación. A ver, la Constitución prohibía la reelección, hasta transcurridos 4 años, pero bueno, la primera no había acabado su mandato, ¿no? Y además ya habían transcurrido esos 4 años, pero ninguno repitió. Hay 2 nombres que provenían de la Junta General Tradicional, insistiendo en esa idea de tradición, ¿no? De continuidad. Marcos Bernaldo de Quirós y Pedro Pascasio Rodríguez fueron apoderados en la Junta de 1815, en pleno absolutismo, vamos a decir así, mal y pronto. Y por su parte, Juan Argüelles Mier había sido miembro de la ya lejana Junta del Marqués de la Romana, instalada en mayo de 1809, ¿no? En diciembre de 1800... No se oye bien. Sí, por mí, perfectamente, no te digo si te resulta más cómodo. No, estoy bien, muchas gracias. En diciembre de 1821 se renovaron 4 diputados para el tercer periodo de sesiones, al haber transcurrido 2 mandatos que fijaba como máximo la Constitución. Se tenían que renovar la mitad de los diputados provinciales después de estos 2 mandatos. Entraron entonces para este tercer periodo de sesiones, que ya os digo que no tenemos completo, en la documentación quiero decir, y bueno, también quedó interrumpida la propia Diputación, pero no tan pronto como sus actas. Entraron Bernardo Valdés Evia, teniente coronel, Joaquín González del Río, un cura, Juan Rosendo Acevedo, que era teniente coronel retirado, y Francisco González Cutre, vecino de Ribadesella. Y repitieron sus cargos los 3 primeros elegidos en 1820, ¿no? Suárez del Villar, Bernaldo de Quirós y Argüelles Mier. Como suplentes entraron Antonio Estrada y Nicolás Arango Foncubierta, vecinos de Villaviciosa y Avilés, respectivamente. Bueno, respecto de los asuntos que ocuparon a la Diputación durante el trienio liberal, su análisis constata que en Asturias la práctica alteró esa primera concepción mantenida mayoritariamente por los diputados de las Cortes de Cádiz y plasmada en la Constitución sobre qué eran las diputaciones y qué funciones iban a ejercer. Bueno, esto no solo ocurre en Asturias, ocurre en la práctica de todas las diputaciones provinciales instaladas a lo largo del nuevo Estado, ¿no? Que la teoría de lo que eran las diputaciones provinciales según los diputados de Cádiz y de la propia Constitución, en la práctica se alteró en buena medida. Sobre todo porque en Cádiz se negó su carácter representativo, ¿no? Y no se reconoció desde luego, ¿no?, ninguna autonomía en el gobierno provincial. A ver, precisamente porque la idea era romper con la pluralidad corporativa y jurisdiccional del antiguo régimen. Y de ahí la insistencia en el uniformismo, en el centralismo, digamos, liberal, que era prácticamente una obsesión. No obstante, como decía la historiografía, desde hace tiempo coincide en que la práctica alteró esta teoría, sobre todo durante el trienio, precisamente, cuando se vieron claramente las debilidades de la Constitución de Cádiz a la hora de ser aplicada y los problemas que planteaba serios, jurídicos y no jurídicos, políticos. Durante el trienio, la Diputación asturiana, si analizamos un poco las materias y las clasificamos, obviamente no hay un cuadro de clasificación y hay una distribución de competencias, pero al analizarlas podemos clasificarlas, ¿no?, en cierto modo. Entonces, la Diputación asturiana, ¿qué hizo? Pues, entre otras cosas, aprobó cuentas, presupuestos municipales y provinciales también, desde luego, administró fondos, autorizó pagos, ordenó repartimientos, solicitó arbitrios, impuestos indirectos sobre el consumo, y cuando se suprimen estos, los arbitrios, pues pidió recargos sobre las nuevas contribuciones liberales. Básicamente era la contribución territorial y la de consumo, ¿no?, pues para financiar
para financiar el gobierno provincial necesita recargos en estas contribuciones, como en el antiguo régimen se solicitaban arbitrios, ¿no? Por su parte, aprovechó al máximo sus atribuciones en materias en las que solo tenía atribuido el cuidado o el fomento, ¿no? Claro, compartía atribuciones con el jefe político y con los ayuntamientos constitucionales. Aquí solo tenía atribuido el cuidado o el fomento, pero lo aprovechó muy claramente. ¿A qué me refiero? A las obras públicas, a la educación. Examinaba, por ejemplo, y expedía los títulos de maestros, y defendió, no me resisto a comentarlo, ¿no?, la permanencia, defendió además muy claramente y con éxito la permanencia de la Universidad de Oviedo tras una propuesta de supresión que llega en el trienio Oviedo para incluirla en la Universidad de Burgos. También se ocupó de la sanidad y de la beneficencia, que eran una misma ámbito de gobierno, digamos, en esta época, aunque perdió, eso sí, el gobierno del Real Hospicio. Creo que lo tengo por aquí. Aquí. Bueno, tenía aquí la universidad que recordaba, ¿no? Y pierde el gobierno del Real Hospicio de Asturias. Y se ocupó también temas fundamentales en esta época de terrenos comunes, agricultura, bueno, el fomento de la industria y el comercio. Por su parte, la Diputación aprobó provisiones generales para todos los concejos sobre repartimientos, sobre sextaferias, sobre serenos, sobre matriculados, y promovió normativa municipal sobre asuntos, insisto, tan relevantes en el trienio como la propiedad comunal. Luego hablaré un poquitín de esto. También conoció recursos contra las elecciones municipales por agravios, por providencias de los ayuntamientos, denuncias de malversaciones de caudales públicos e infracciones constitucionales que iban a la Diputación. Elaboró censos de riqueza y estadísticas de los pueblos asturianos, participó de forma muy activa en la división de partidos electorales y judiciales, a la que también me referiré a continuación, informó sobre las conductas de jueces, de magistrados, de militares, y organizó y dispuso de las milicias nacionales, resolvió dudas y quejas de los pueblos y particulares sobre otro asunto fundamental en el trienio, como fue el reclutamiento, el reemplazo y el repartimiento de cupos. Vamos a hablar ahora un poco de la organización territorial de la provincia liberal y de la participación en la misma de la Diputación. El Estado liberal se dividió territorialmente en provincias y municipios, entendidos siempre como periferia de dicho Estado y órganos del Ejecutivo. Básicamente esta es la concepción que se tiene en un primer liberalismo de lo que son las provincias y los municipios extendidos a lo largo de todo el Estado. La división provincial que se aprobó en 1822 no afectó a los límites históricos del Principado de Asturias, claros desde el medievo, ¿no? El mar y la cordillera cantábrica, los montes Pirineos que se decía entonces, y los ríos Eo y Deva. El liberalismo llamó a estos límites mar océano septentrional y provincias de León, Lugo y Santander. El proyecto de división provincial, en el trienio se trabaja en esta división provincial que ya establecía la Constitución de Cádiz. El proyecto de división provincial presentado por Bauzá y Larramendi por parte del Gobierno sí que preveía alterar esos límites asturianos, porque segregaba los pueblos de la orilla izquierda del Navia, que pasaban a la provincia de Lugo, y agregaba para Asturias los pueblos hasta la orilla derecha del Deva, las jurisdicciones de Ribadedeva, de Peñamellera y Tresviso, además, que perdía Santander. A ver, aquí está un mapa, bueno, es de los concejos, cotos y jurisdicciones asturianos en la Junta General en los siglos XVIII y XIX, pero bueno, no están todos los concejos, cotos y jurisdicciones asturianos, solo aquellos que tenían voto en la Junta, pero prácticamente eran todos. Y ahí faltan
las Peñamelleras y Ribadedeva, ¿no? Porque no pertenecían al Principado de Asturias histórico, ¿eh? Una vez diferenciadas claramente en la Edad Media las Asturias de Oviedo y las de Santillana, las Peñamelleras y Ribadedeva no pertenecían. Bueno, en este proyecto se incluyen por primera vez. Sin embargo, de este proyecto que cambiaba esos límites de manera importante del Principado, esos límites históricos, tras el debate en las Cortes del mismo proyecto de división, en la división finalmente aprobada, a la que me refería yo hace un momento, se conservaron para Asturias los pueblos del occidente y se mantuvieron para Santander los valles de la orilla derecha del Deva, con lo cual no se altera la histórica delimitación. Los diputados asturianos en Cortes, por otro lado, intentaron conservar para la provincia el nombre de Asturias, que pronto va a perder. En especial lo hicieron José María Queipo de Llano y Juan Nepomuceno San Miguel. La Constitución recogía dicha denominación, Asturias, en su artículo 10, lo mismo que el proyecto de división territorial de Bauzá, que se había presentado ya en 1813. Y el proyecto de decreto de la Comisión de Cortes, basado en el de Bauzá y Larramendi de 1821, también decía provincia de Asturias. Pero en las Cortes comenzó, cuando se debate esta división, comenzó a difundirse de manera bastante exitosa la idea de denominar a todas las provincias por el nombre de su capital, en palabras del diputado aragonés Juan Romero Alpuente, para que desaparezca el provincialismo. Es la idea liberal y que ya adelantan los ilustrados de hacer una matemática geográfica, ¿no? Casi acabar con todos los nombres y llamar provincia 1, 2, 3, 4, etc. No llegaban a tanto, pero por lo menos que se abandonasen los nombres históricos y que se recogiesen los de las capitales. Y es entonces cuando se produce la defensa para mantener la tradicional denominación. Los diputados asturianos, ¿qué alegan? Pues el artículo 201 de la Constitución del 12, que titulaba Príncipe de Asturias al heredero, ¿no? Al heredero real. Y decían, si se muda el nombre de aquella provincia, es preciso también mudar esta denominación y llamarle Príncipe de Oviedo, cosa que causará la mayor novedad y extrañeza, además de ser contrario a la Constitución, ¿no? Esto es un argumento que en el trienio cala muy bien, porque cualquier cosa contraria a la Constitución, ¿no? Bueno, más adelante se añadió como argumento la discriminación que sufriría, más interesante quizá jurídicamente, ¿no?, que sufriría Asturias si pasaba a llamarse provincia de Oviedo y se mantenían los nombres tradicionales de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que es lo que ocurre finalmente con la división provincial de 1834, 33 y 34. Bueno, en cuanto a la organización, esta era obviamente muy brevemente, algunas cuestiones que pueden interesar aquí en cuanto a la organización provincial. Respecto a la organización municipal liberal, en Asturias un problema importante fue que la mayoría de sus pueblos no sobrepasaban las 1000 almas necesarias para la formación de ayuntamientos constitucionales. Se admitieron excepciones, se redujo el límite a 400, si no, no se podrían formar en Asturias ayuntamientos constitucionales. Se solicitaron muchas segregaciones de pueblos respecto de otros, de los que las solicitudes las conoce la Diputación y nosotros a través de sus actas, y también algunas, aunque muchas menos, agregaciones o uniones. Por su parte, la provincia siguió dividida en 14 partidos judiciales, que los tenemos por aquí. 14 partidos judiciales que en realidad eran los mismos que habían establecido las Cortes de Cádiz en 1814. Esa división de partidos, de 14 partidos, que no respeta tampoco la tradicional de los partidos para la elección de diputados generales y procurador. Esta nueva división de partidos judiciales se mantiene en el trienio, pero durante todo el trienio continuó abierto el expediente relativo a partidos judiciales, que era interesantísimo,
sobre todo porque lo que se pretendía era que coincidiesen con los partidos electorales, lo que no se logró de momento, se logrará más adelante, en 1834. Partidos electorales siguieron siendo 5, los de 1813. En el primer periodo liberal se establecieron 5 partidos electorales y 14 partidos judiciales. En el trienio se intenta la unificación, pero no se logra y se mantienen estos partidos electorales y electorales y judiciales, insisto, hasta 1834, cuando se establecen 15. Bueno, llegamos así, creo que me queda un poco de tiempo todavía, al final del trienio, y seguir el curso del trienio liberal en Asturias permite analizar bastante bien. Ya os digo que la documentación es bastante rica si la comparamos con otras provincias, ¿no? Pues permite analizar lo que resulta, bueno, a mi juicio muy interesante, que es analizar las principales causas de su crisis, ¿no? Y destaca sobre todo la escisión liberal entre moderados y exaltados o progresistas, ¿no? Se denominan de muy distinto modo. Bueno, aquí están los partidos judiciales, perdónenme, de 1834. Bueno, como les decía, sobre todo destaca la escisión liberal entre moderados y liberales exaltados para explicar las causas internas de crisis del trienio. El liberalismo moderado en Asturias estaba representado por la Diputación Provincial, lo he dicho antes al referirme a los diputados provinciales, eran básicamente liberales moderados, y también por el jefe político. La evolución del liberalismo es clara, en algunas figuras, un liberalismo digamos revolucionario en Cádiz y luego esos liberales, algunos pasan a moderados en el trienio, sobre todo cuando se empapan en el exilio de un nuevo liberalismo europeo en Francia, en Inglaterra. Entonces todos en general moderan su discurso, pero unos más y otros menos. Los liberales moderados lo moderan más, ese discurso liberal, ¿no? Sobre todo para hacer posible la aplicación práctica de la Constitución de Cádiz, que era complicado. Y los liberales exaltados, que luego se llamarán progresistas, luego derivarán en republicanos, en demócratas, bueno, una evolución muy larga, estos moderaron un poco su discurso, ¿no? Pero no tanto como los moderados, ¿no? Que, por ejemplo, cuestiones como la soberanía nacional no compartida y otros asuntos como la libertad de prensa, etcétera, era muy querida por ellos, y esto en el trienio liberal supuso una crisis entre ellos que, bueno, acabó muy mal, ¿no? Entonces, insisto, el liberalismo moderado estaba representado en Asturias por la Diputación Provincial y el jefe político, y los liberales exaltados, que eran menos, calificados por los moderados de más liberales que el liberalismo, decían de ellos, ¿no? Ocupaban, claro, los poderes locales urbanos, que eran pocos en Asturias, pero claro, estaban encabezados por Oviedo, que era la única ciudad y el centro político administrativo de la provincia, era la sede de la Diputación, de la jefatura política. Y en este sentido, sonada fue una denuncia presentada por la tertulia patriótica, que era exaltada, en la tertulia patriótica de Oviedo, contra el jefe político, liberal moderado, ante el alcalde segundo de Oviedo por una proclama que publicó con motivo de las elecciones de diputados en 1821. Lo acusaron nada más y nada menos que de infractor de la Constitución, que era como lo peor que podía ser en el trienio, por haber solicitado, se decía, que se eligiesen como diputados a propietarios, limitando tal concepto a los nobles hacendados, excluyendo a comerciantes, industriales, burgueses, aparte del resto de estados sociales que también, ¿no? Lo cierto es que la proclama, que se conoce, la conservamos perfectamente, propia de un liberalismo moderado en todo su esplendor, muestra, cierto es, una preferencia por la elección de los propietarios o hacendados, que es propio del liberalismo, ¿no? Unir el sufragio a la propiedad, ¿no? Por considerar, decía el jefe político Acevedo, que su existencia, comodidades e influjo están íntimamente unidos con la tranquilidad pública, la estabilidad de las cosas, la obediencia a las leyes, el respeto a las autoridades.
Él no recomendaba, si leemos esa proclama, elegir claramente ni empleados, dice además las razones, ni literatos, ni eclesiásticos. Dice que pueden engañarse hasta el extremo de persuadirse que una nueva revolución les recupera las inmensas riquezas, les restituirá, etc. Pero lo cierto es que sí que promovía la elección de los comerciantes. Decía, también son acreedores de vuestra confianza aquellos comerciantes que son conocidos por su honradez, por su patrimonio, por sus luces, en un ramo que tiene tan íntima conexión con la organización de la hacienda pública, que es lo querido por los liberales, es que la soberanía nacional esté en manos de una representación de propietarios, de contribuyentes. Pero la Constitución de Cádiz, en principio, todavía no lo establecía o estaba suspendido esa unión o esa exigencia de propiedad para ser diputado. La acusación era grave, y bueno, la Constitución, insisto, exigía que los diputados de Cortes fueran varones, ciudadanos, mayores de 25 años, nacidos en las provincias de elección o avecindados, también servía, con una residencia de al menos 7 años, y sí que decía una renta proporcionada, procedente de bienes propios, pero esto último, que insisto, ligaba la representación con la propiedad, estaba suspendido por el momento, ¿no? Y ahí se aprovecha. Este conflicto manifiesta la escisión liberal, insisto, clave en la debilidad del trienio, a lo que hay que añadir, claro, finalmente, los levantamientos realistas, que fueron adquiriendo importancia en Asturias, apoyados sin duda por el campesinado. En el ánimo de esos campesinos influyeron no solo los repartimientos de las nuevas contribuciones elevadas del Estado liberal, los reemplazos del ejército y milicias, sino, y esto es la clave, pienso, la desvinculación y desamortización de las tierras concejiles y eclesiásticas, y especialmente la liberalización de los arrendamientos que hacen los liberales. En este sentido, en 1822, cuando ya el trienio está acabando, el jefe político, Acevedo, recomendó ante el ministro de la Gobernación que en la desvinculación de los comunes, de los baldíos y de los propios, se prefiriese siempre el reparto entre sus entonces poseedores. El asunto lo consideraba fundamental para el buen fin de la causa liberal. Dice, tendría así a su favor el Estado liberal la clase más numerosa y morterada del Estado, y si no, los campesinos se opondrían si la tierra, decía, se acumulaba en 4 o 6 capitalistas ricos que les subían las rentas, podían desahuciarlos. Decía, aunque acaso no a un precio excesivo en la subida de las rentas, sí muy desproporcionado a la baratura con que disfrutaban durante generaciones enteras. Esto es clave también para analizar el tránsito entre el antiguo régimen y el fracaso del primer liberalismo. La Diputación Provincial, por su parte, se mostró muy favorable a la desvinculación de los mayorazgos, a la liberalización de los arrendamientos, que traía sus consecuencias, con la excepción de los foros, eso sí, lo que era un poco incongruente, ¿no? Y perjudicaba a los campesinos, Por eso mismo advirtió esa Diputación a la Secretaría de Estado y el Despacho de la Gobernación que la cuestión era muy delicada en Asturias, es el punto de apoyo, decía, del que se valen los enemigos de la Constitución para sorprender e incomodar a los labradores, idolatrados de una orden sorprendida al conde de Campomanes. Se está refiriendo a una normativa de perpetuidad de arrendamientos de 1785, muy querida por los campesinos asturianos. Decía, con falsos supuestos, pero que les es sumamente perjudicial por la ojeriza que inspiran a los dueños, esto decía la Diputación, es la otra visión, contra sus caseros, la multitud de litigios largos y costosos, en los que los llevadores se aniquilan y casi siempre son vencidos, por ser muy pocos los despojos, que no se debiesen a atrasos considerables. Pero bueno, en cualquier caso, sea una visión u otra, el problema era evidente y se vinculaba con la oposición al liberalismo y la causa realista. Hubo en Asturias también una clara oposición a la supresión del diezmo, de lo que informó la Diputación a las Cortes. Dice, la abolición del diezmo será una piedra de escándalo para el pueblo sencillo y un firme asidero para los malvados y enemigos del nuevo orden de cosas que engañan a la multitud. No sé si soy yo la del pitido. Persuadiéndola de que aquella no tiene otro objeto oculto que la de minar la religión
por sus cimientos, otro asunto también importante. Y los levantamientos realistas se produjeron, durante todo el trienio realmente, ¿no? Lo que pasa es que al principio eran de modo muy localizado y fácilmente reducidos por las milicias liberales, las locales, la nacional, la supletoria, pero en 1822 se extendieron de una forma muy rápida y se agravaron. En mayo la Diputación se convierte en permanente, manifiesta una grave situación y solicita formalmente la reunión extraordinaria de las Cortes. Y en uno de los últimos documentos, y con esto acabo, que conservamos de la Diputación asturiana, que es una circular que firmó el 25 de junio de 1822, esta expuso de forma clara la flaqueza del liberalismo del trienio por la fuerza de sus llamados enemigos de dentro y de fuera. Por un lado estaban los realistas, los de fuera, vamos a decir, que movidos, y son palabras literales, por el fanatismo, los resentimientos, la venganza, las esperanzas de restablecer abusos que desaparecieron para siempre, escudados con los sagrados nombres de religión y rey y apoyados por maquinaciones extranjeras, extienden la guerra civil. Pero por otro, también los llamados ya entonces republicanos y demócratas, los liberales exaltados, dice la Diputación, son demagogos que pérfidos o ilusos por los horrores de una completa disolución social nos conducirán, estos serán los enemigos de dentro, ¿no?, a un despotismo 100 veces más duro que el que hemos sacudido y que con su ambición, la sed de oro, la más escandalosa inmoralidad, atacan nuestras sabias instituciones con pretexto de defenderlas, insultando todos los poderes, escarneciendo todas las virtudes, rompiendo todos los vicios sociales, preconizando los odios y asesinatos como actos heroicos de patriotismo y no perdonando medio alguno para que todos los españoles nos miremos mutuamente como enemigos irreconciliables. A pesar de estas duras palabras para realistas y exaltados, todavía entonces, en julio de 1822, sin embargo, la Diputación asturiana, marchando, decía, por la senda constitucional, transmitía o intentaba transmitir tranquilidad y confiaba en que ambos extremos serían superados en Asturias gracias, decía, al espíritu ilustrado de su clero, a la moderación de sus propietarios, que ni disfrutan riquezas inmensas ni jamás gozaron privilegios odiosos, el poseer algo casi todos los habitantes, la educación, que aunque muy atrasada no tanto como en otras provincias, y cierta viveza y perspicacia natural que se observa en todas las clases, precaven a los asturianos de caer en los lazos en que quisieran envolvernos los satélites del despotismo y los secuaces de la demagogia. Son palabras muy claras, pienso, con las que acabar el trienio y también esta charla. Les agradezco su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias por esta magnífica exposición. Se oía maravillosamente bien a pesar de la mascarilla. Yo decía únicamente lo de la mascarilla por la comodidad, pero se oía perfectamente bien. Sí, puedes moderar el diálogo, si te parece. Sí. Bueno, podemos iniciar un diálogo, preguntas o intervenciones, comentarios. Bueno, y ante todo, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por esta conferencia que era lo que se esperaba, porque somos muy ambiciosos y ahí lo tenemos. Yo me interesa muchísimo la cosa de el asunto de los mayorazgos. Hay quien ensalza a Toreno por luchar y apoyar la supresión de los mayorazgos. Pero hay otras tendencias que dicen que era una cosa interesada, porque lo que quería era poder vender las tierras para tener dinero, ¿no? En Inglaterra, el asunto de los mayorazgos, en la prensa británica, el asunto que se trata aquí en España sobre los mayorazgos, tiene un interés grandísimo, porque todos están sujetos, los grandes lores, los que tienen muchas tierras y posesiones, no pueden vender nada, solo tiene que pasar a los... Y están interesadísimos, es muy interesante
esta dimensión. ¿Cuál es la opinión, vamos, canónica, real, del sentido de todo esto? ¿Es verdad que el toreno, bueno, pues miraba para lo suyo, o es verdad, o sería mejor pensar que pensaba en los campesinos? ¿Cómo se interpretaría esto? Bueno. Es un tema efectivamente no tan interesante para analizar el tránsito y tan complejo que no me atrevería. Lo que es cierto es que, claro, la desvinculación, que de la Diputación Provincial siempre se mostró favorable, la Diputación Provincial, a la desvinculación y a la liberalización de los arrendamientos, que era la clave, ¿no? Entonces, obviamente la desvinculación, bueno, puede defender los ilustrados y los liberales esa puesta en circulación de la tierra, pero claro, las ventajas eran enormes para ellos, poder vender esa tierra. Claro, en el antiguo régimen no se entendía que el derecho de propiedad, en la cultura del antiguo régimen, en la que ellos están inmersos y con la que pretenden romper, el derecho de propiedad no era un derecho individual, era un derecho colectivo de las generaciones que habían estado, ¿no? Tú eres un mero poseedor, ¿no? Y había que dejarlo para los siguientes, era un derecho colectivo, como todo lo del antiguo régimen. Y de repente primero los ilustrados y luego los liberales dicen, no, va a ser un derecho de propiedad individual que te permite disponer absolutamente, ¿no? Lo mismo con los señoríos. Los señoríos Espierdo, el señorío jurisdiccional, bueno, que habría que ver lo que suponía, pero me convierto en propietario, porque la supresión de los señoríos jurisdiccionales trajo consigo en muchos casos la conversión de los que eran señores en propietarios. ¿Qué beneficiaba más en ese momento a Toreno y al resto? Pues ser propietarios absolutos, que puedes además, con un ámbito de liberalización de los arrendamientos, disponer de tus tierras y desahuciar más libremente o incrementar Entonces, claro, este conflicto lo vieron, y esto explica, como decíamos, que el campesinado, bueno, pues barajase la idea de apoyar la causa carlista, ¿no? Pero el análisis con el caso inglés es, claro, interesantísimo. Y yo te escucharé el próximo, a ver si me das un poco de luz en este asunto que tengo también para mí, que es la clave para entender muchas cuestiones. Sí, muchas gracias. A ti. Sí, yo quería hacer una pregunta. Puedo, ¿verdad? Desde la más absoluta ignorancia. Vamos a ver, los ayuntamientos, digamos, constitucionales se instauran también en 1813 con la Diputación Provincial. Sí. Esa es la fecha, en principio, del establecimiento de ayuntamientos constitucionales. No hay que esperar al trienio liberal, sino que ya desde 1813 ya son... Sí, antes, los primeros los ayuntamientos... Es que no tengo yo ahora presente las primeras fechas, pero los primeros ayuntamientos constitucionales son del 11 o del 12. Sí, Oviedo, Seguro, Gijón, sí. Y a lo largo del 13, en buena parte de los concejos asturianos, sí. Entonces yo lo decía por el caso de Llanera, que sabes, alguna vez te lo comenté, que tenía interés en saberlo, porque era, digamos, dependía de Oviedo, ¿no? De hecho, Oviedo nombraba al alcalde mayor, era un tal, ¿no? Y entonces, bueno, estoy detrás de la fecha esa, que la conseguiré, me imagino exactamente, pero, o sea que 1813 es una fecha clave, pero antes también. Sí, también puede ser antes. 1811, ¿no? Sí. Porque yo sí encuentro documentación de 1820 donde ya se refieren al Ayuntamiento de Llanera como Ayuntamiento Constitucional, ¿no? Bueno, claro, no sé en el caso de Llaneras, sí. Digo, en Asturias la formación de los ayuntamientos constitucionales, que yo recuerdo, comienza en 1811 y desde luego se extienden entre el 12 y el 13, no sé Llanera, habría que mirarlo. Los diputados a Cortes del periodo, los diputados provinciales, ¿eran elegidos por sufragio censitario, por designación? ¿Cómo era? Era un sufragio censitario, porque, claro, pero no era tan censitario como luego fue en el liberalismo, porque la Constitución de Cádiz dejaba en suspenso lo de que fuesen propietarios.
Decía, lo mejor es que los diputados sean propietarios, pero vamos a dejarlo en suspenso. Entonces, tanto en el primer periodo liberal como en el trienio no se exigió la propiedad, se exigía ser mayor de 25 años, ser varón, ser mayor ciudadano, que solo eran los varones, ¿no?, con la plenitud del ejercicio de derechos, ser mayor de 25, creo recordar, y ser natural de la provincia o vecino, con una residencia de 7 años. Y era un sufragio indirecto el que establecía la Constitución de Cádiz. Había como 3 niveles. Las juntas parroquiales elegían electores parroquiales, por ese sufragio de todos los vecinos, vamos a decir, cabezas de familia, si queremos. Esos electores parroquiales se reunían en la capital del concejo, que unía todas las parroquias, y elegían electores concejiles, y todos esos electores concejiles se unían en Oviedo para elegir a los diputados. O sea, era como un sufragio censitario, pero bastante amplio si lo comparamos con las constituciones decimonónicas, e indirecto, en 3 fases. Y de ahí salían. Bueno, pues nada, reiterar el agradecimiento de esta interesante conferencia, agradecerles la presencia y recordarles que el próximo jueves, día 10, la conferencia lleva por título Clero y Trienio Liberal en Asturias, el cisma de Oviedo. Bueno, pues nada, muchas gracias y se levanta la sesión.